Bueno, y para conocer en profundidad qué significan estas medidas, cómo afecta a los argentinos y bueno, cuál es el futuro de esta economía, por lo menos en este periodo de transición, estamos con Gabriela Origlia para conocer más detalles. Gaby. Hola, Vamos a arrancar, Darío, tratando de explicar quiénes y cómo pueden comprar dólares en la Argentina hoy. Ha sido seguramente una de las últimas presentaciones del titular del Banco Central, porque uno de los adelantos que dio Fernández durante la campaña fue que Guido Sandleris va a dejar el cargo. El presidente del Banco Central, como el de la AFIP, pueden seguir adelante porque son entes autárquicos. Ya Fernández adelantó que no va a ser así. Nuevo tope, no le falta ningún cero, $200 por persona, por cuenta de banco, esto es para compras online, por mes, es lo máximo que se puede comprar en la Argentina. Es el cepo más restrictivo que conoce la historia económica de este país, que ha tenido muchos controles de cambio y además puesto por un gobierno de tipo liberal, ¿no? O sea, este es un cepo mucho más duro que el que tuvo Cristina Fernández en su momento. Recordemos, Macri abrió su administración eliminando el cepo a horas de asumir. Se va poniendo el cepo más profundo que tiene la economía. $200 si usted tiene su cuenta de banco y compra por home banking. Hoy hay muchísimos bancos que han suspendido las operaciones por internet, o sea que a esto no se puede llegar. ¿Qué pasa si voy por ventanilla? Si tengo ahorros en pesos y quiero comprar dólares, $100 por mes, compra por ventanilla, compra física, no son acumulables. Es decir, si usted en noviembre compra 200 por home banking, olvídese de los 100 por ventanilla. ¿Qué más tenemos en estas presentaciones? Turismo y tarjetas de crédito. No hay límite. Para viajar, eso sí, usted tiene que tener los dólares, no puede ir a comprar 2.000 para viajar. Si usted los tiene ahorrados, se va, no hay problema, no hay límite, no tiene que pedir autorización, puede gastar con la tarjeta de crédito sin inconvenientes. Pero sí hay cambios si usted tiene tarjeta de débito y la quiere usar en el exterior. ¿Cuál es el cambio? Para utilizar la tarjeta de débito fuera del país hay que tener una caja de ahorro en dólares en el banco. Ya no alcanza con una cuenta en pesos. Y el otro dato, y esto para evitar una de las tantas bicicletas que los argentinos sabemos hacer, si usted viaja y quiere sacar dólares, 200 el máximo por mes de un cajero en el extranjero, para que nadie aproveche dólares a precio oficial cruzándose por ahí a Montevideo. Esas son las claves de los anuncios de hoy del nuevo cepo que conoce la Argentina. Gabriela, te invitamos a que te sumes a la mesa. Realmente hay varios datos para tener en cuenta, ¿no? El cepo que tanto criticó Mauricio Macri es el que termina poniendo al final de su gestión. No le quedaba otra, y me parece que esta sí es la primera medida de la transición. Es una medida consensuada anoche con un intercambio telefónico entre los equipos de Fernández y los de Macri. El equipo de Fernández pedía que dejaran de perder reservas del Banco Central. Por supuesto, van a seguir cancelando las reservas porque se van a usar para pagar, por ejemplo, créditos, pero ya no para contener el dólar. Es realmente prácticamente nada lo que se autoriza para comprar por mes a los minoristas. Así que te diría que la transición empezó anoche a las 23 horas. Las reservas, Gaby, que comenzaron a caer después de las PASO. Y hemos perdido desde las PASO hasta el viernes pasado unos 22.000 millones de dólares. De ese total, 14.000 millones tratando de sostener el precio del dólar, que saltó a 64, 65 pesos, hablando de lo oficial. Hoy ya tenemos un dólar paralelo o dólar blue a 80 pesos. Claro, porque ahora se agranda la brecha, digamos, entre el dólar oficial Lo que ha pasado y el dólar blue. Hay un dato de la economía que es el primer dato de crecimiento. Hay más arbolitos. Claro. Estos vienen a ser los brotes verdes del último semestre del gobierno que arrancó esperando brotes verdes. No los que queríamos. Y espero que la nueva inversión. Sí, ¿no? claro. Tratemos de tomarlo con un poco de menos dramatismo, sobre todo. Van a aparecer más arbolitos porque el que necesite dólares, porque tiene una obligación en dólares, porque tiene que pagar, porque tiene que viajar, va a tener que acudir al mercado paralelo. Entonces aparecen los arbolitos y crece esa brecha que está hoy en Hoy hay muchas operaciones 35%. inmobiliarias que están deseando ver qué va a pasar, muy nerviosos, mucha tensión, porque arrancaron con estas operaciones el viernes y no se imaginaban un cepo de $200. Hay un dato sí para tranquilidad de la gente. No hay problemas para retirar dólares de los bancos. Claro. Eso es importante aclarar. Es importante.
importante. Si usted tiene 40.000 en una caja de ahorro y los quiere ya, va a tener que avisarle al banco con unas horas de anticipación porque es una suma importante para ir a retirarla. Pero no hay ninguna limitación a retirar dólares de los bancos y por eso también es parte de la explicación del cepo. Si no se frenaba el cepo, en algún momento iba a haber inconvenientes para que los bancos hicieran frente a la demanda de dólares de los minoristas y además a la gente que retiraba los dólares de los bancos. Así que alguien, si quiere retirar, y es mucho, avisa al banco con anticipación y le dirán en 24 o 48 horas para ir a retirar. Ignacio, ¿cómo se explica este cambio de signo político, ¿no? De otra vez el PJ llega al poder. Cuando es derrotado este presidente Mauricio Macri, que hace 4 años atrás llegó al poder justamente sacando al kirchnerismo. Sí, es la gran pregunta, ¿no? Quiero empezar conectando lo que decía Gaby recién. Yo creo que actuaron con mucha madurez. Seguramente, como dijo Borges, unido por el espanto y no por el amor. Seguro. Y porque no tenían otra opción política, sino el país colapsaba. Actuaron con mucha madurez el presidente Macri y el presidente electo Fernández anoche, convocando a esta reunión de esta mañana, que fue en términos amistosos institucionales. Eso es muy positivo para la democracia, con lo cual, sumado a esta estrategia del Banco Central de poner el cepo, podemos decir que el mercado votó la semana pasada y ajustó la semana pasada con seguridad y con lo cual ya estaba descontado. No por la diferencia, pero sí se daba por sentado que Fernández era el nuevo presidente. Se daba por sentado y con lo cual podemos tener una transición en paz, una transición con cierta estabilidad que no se preveía en los chisporroteos de la campaña que se había hecho muy virulenta en los últimos 15 días, sobre todo después de los 2 debates donde habían habido ataques personales y cosas por el estilo. Pero mira, la explicación tiene que ver, la política y la economía están totalmente imbricadas por completo, es un espacio de intersección. Argentina tiene una fuerte restricción externa ligada a dólares, ¿no? Ligada a la escasez de dólares, a la escasez de su sector exportador. Y al mismo tiempo, culturalmente funciona como una economía bimonetaria, y todas las operaciones de inmobiliarias o de otra naturaleza son en dólares, con lo cual esa restricción externa siempre llega un momento en que el sistema se encajona porque no hay dónde sacar dólares. ¿Qué hizo Cambiemos? Utilizó deuda externa hasta que encontró un límite y tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Entonces eso generó una gran recesión, una gran crisis económica que se convirtió en una crisis política. Y al mismo tiempo, como fuerza política, Cambiemos incumplió sus promesas de campaña. Y por otro lado, no era el escenario del 2015 con el peronismo disperso, ¿no? Desde el punto de vista político, la estrategia de la unidad generó la posibilidad de construir una mayoría importante para el frente de todos. No obstante, la performance de Juntos por el Cambio es de destacar y hay una porción importante de la población que se sigue sintiendo representada, con lo cual eso es muy valioso desde el punto de vista institucional porque va a haber un equilibrio en el Congreso. Claro, ambos protagonistas de esta contienda en la campaña trataban de decir que quieren salir de la grieta, pero la grieta persiste y cada vez que hay un resultado así, en Argentina se nota. Muy polarizada. Comparto con Ignacio el tema de la madurez de Fernández y de Macri. Ahora, se abre también una interrogante respecto de qué va a pasar dentro de Cambiemos. Anoche en el escenario los discursos de Cristina Fernández, de Axel Kicillof, no tuvieron nada que ver con el de Fernández, ¿no? Discursos que parecían todavía en la campaña. Kicillof habló todo lo que no había hablado durante la campaña, hablaba como un ministro de Economía y no como un gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, en un tono de confrontación que después Fernández trató de ponerle un poco de mesura al tema. Esa interna dentro de Cambiemos también va a marcar los ritmos que vaya a reaccionar la economía, los mercados, que parecen esta entelequia abstracta. Digo, por eso Fernández tampoco va a poder demorar mucho en dar algunas señales de quiénes van a ser los que lo van a acompañar en el gabinete, de qué es lo que va a hacer con temas candantes como tarifas, como Fondo Monetario, porque ahí se va a decidir si realmente él arma el gabinete como se había jactado hacía 20 días antes de las elecciones, o Cristina y yo somos lo mismo que dijo en los últimos días antes de la votación en Mar del Plata. Estamos en un superlunes. Se hablaba de aumentos en los precios de los alimentos. ¿Qué pasa con la tasa de interés? ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito, Gaby? ¿Hay novedades al respecto?
En la Argentina nos gusta mucho hacer proyecciones en función de experiencias pasadas. Sí. Me parece que tampoco hay que generar más temor y más incertidumbre que el que la gente tiene. Los precios venían aumentando en las últimas semanas porque Alberto Fernández había hablado de un pacto, de un acuerdo de precios. Sí. Entonces había empresas que se empezaban a cubrir por ese acuerdo de precios. Ese acuerdo de precios no puede llegar antes del 11 de diciembre cuando Fernández sea el presidente, porque lo que está claro es que en esta transición no va a tomar medidas Fernández y las va a aplicar Macri. Primero porque el mismo Fernández lo dejó claro anoche y sobre todo Cristina, el presidente sigue siendo Macri y las medidas las tiene que tomar esto. Una cosa es llamar y avisar lo que estoy por hacer y otra es que yo ponga en marcha esas medidas. Las tasas de interés siguen altas y las van a seguir porque es una manera de que la gente deje sus pesos adentro de los bancos y no los vuelque a la calle y con eso presiones sobre el dólar blue. Las tarjetas de crédito, el mismo consejo que venimos dando hace 2 años, con tarjetas arriba de los 80, nadie se tiene que financiar porque 140 paga por pagar el mínimo de una tarjeta, así que si uso la tarjeta la pago completa y si no la escondo en un cajón que tenga la llave por dentro. Ignacio, bueno, Y me traigo la llave por las dudas. bueno, hablaron del Fondo Monetario recién. Cristalina, no me va a salir el apellido. Georgieva, la nueva titular del Fondo Monetario, ya lo saludó a Alberto Fernández, así que bueno, esta puede ser una señal que muchos también tenían miedo de cómo se iba a continuar con esa relación. La relación con el fondo es clave, sobre todo por varios motivos, ¿no? Uno, porque queda un desembolso pendiente de 5.400 millones de dólares, que el propio fondo dijo que solo por este año. Claro, solo por este año y otro pendiente de 6.000, como dice Gaby. Pero ahí la cuestión del fondo tiene 2 canales, básicamente. Uno, va a haber que reestructurar la deuda en el marco de un acuerdo con el fondo. Y después el fondo tiene con el país la deuda más grande en toda su historia, con lo cual hay un problema interno para el propio fondo. Y eso implica una cuestión geopolítica de fondo también, que es la relación con Estados Unidos, ¿no? La relación con Estados Unidos está totalmente mediada por la relación con el fondo y la relación con la deuda. Con lo cual, siguiendo el razonamiento de Gaby, que comparto y coincido, Alberto Fernández tiene un desafío enorme, porque es un desafío inédito en la historia argentina a 3 bandas. Tiene que conducir un espacio político que es el Frente de Todos, donde hay 3 sectores muy potentes que va a haber que coordinar, articular y ordenar. Después, va a tener fuertes demandas sociales de parte de su electorado y después va a tener que atender el frente externo que tiene varios problemas, ¿no? El de la deuda, el del fondo y la relación con los países de la región, la relación con Estados Unidos en el marco de la disputa entre Estados Unidos, China y Rusia. O sea, hablaste de conducir además porque su compañera de fórmula, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ahí está la duda, ¿no? Saber si realmente lo va a dejar conducir a él los destinos del país. Ella aplicó una estrategia que en su momento madrugó a todo el arco político argentino cuando dio el nombre de Alberto Fernández como candidato a presidente. La primera vez que una vice anuncia al presidente. Cómo resignó poder para volver al poder, ¿no? Porque ese fue el juego que hizo, ¿eh? Resignó poder por un lado y esa fue la manera que encontró para hoy ser la presidenta electa de la Argentina. No le va a ser fácil, la vicepresidenta, perdón, me traicionó el pensamiento, claro, me traicionó. Digo, Fernández va a tener... No es fácil de desprenderse de quién le dio el núcleo duro de sus votos. Los votos los tenía Cristina Fernández. Alberto Fernández no tenía nada antes de ser candidato. Y después los gobernadores, hay algunos que no piensan como Kicillof. Ahora, el distrito más importante del país es Buenos Aires. ¿Puede haber un contrapeso por los gobernadores del resto del país peronistas? Schiaretti, por ejemplo, soñaba con hacer un polo con Perotti de Santa Fe y que la región centro actuara como contrapeso político. No es lo mismo ese rol que lo cumplió con Cambiemos, teniendo a María Eugenia Vidal en Buenos Aires, de un arco opositor, que ahora va a tener que competir con alguien que está dentro del mismo signo político que ella, ¿no? Y en una de las elecciones con mayor participación, si les parece, vamos a compartir algunos datos referidos a cómo desde la democracia se fue registrando la cantidad de votantes a lo largo del tiempo. Allí lo estamos viendo en pantalla. Fíjense en el 83, 85,6%. No se ha podido superar, ¿no?, la participación del 83, lo importante que fue el retorno de la democracia en la Argentina. Porque si nos referimos a la última elección, es decir, la elección de ayer, alcanzamos el 80,8% de participación. Fíjense cómo fue fluctuando con el correr
correr del tiempo. En las PASO un 75,8%. Y ahí le preguntamos a Ignacio, ¿qué fue lo que pasó en ese interín entre las PASO y las generales para que hubiera mayor respaldo hacia Macri, para que se achicara esa distancia de votos con su contrincante, con Alberto Fernández? ¿Qué crees que pasó? No, mira, es muy notable lo que ocurrió, porque entre una elección y otra, Juntos por el Cambio acumuló o sumó 2 millones de votos. Si bien no le alcanzó, era muy poco probable forzar un balotaje y muchísimo menos que Macri fuera reelecto, aunque era matemáticamente posible, era altamente improbable. No obstante, una performance notable porque suma 2 millones de votos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Generalmente hay un aumento de la participación entre las PASO y las primarias, ¿no? Y las generales, ¿no? Sí. De primer término. Bueno, eso fue lo que también se comprobó aquí, como vos los estás mostrando. Y después fue muy buena la estrategia de Cambiemos, de Juntos por el Cambio. Ellos se habían centrado históricamente, por orden de Durán Barba y Marcos Peña, se habían centrado en una estrategia digital, en una estrategia basada en el Big Data, en encuestas, la nueva manera de hacer política. Nueva manera de hacer política virtual. ¿Qué hicieron? Una estrategia de cercanía más peronista, si vos querés, incorporan a un peronista en la fórmula y salen a la calle a tomar contacto con los principales centros urbanos donde mejor le fue Macri. Eso sale. Eso dio Salen a la resultado. calle, creo que eso fue lo Eso dio más resultado. impactante y Fue claro. pudimos ver el cierre de Mauricio Macri en Córdoba, que hasta él se mostraba sorprendido cuando decía, nunca me voy a olvidar de esta Un imagen. colega de Ignacio, Sergio Berenstein, me dijo, capaz que hasta le termino gustando la política cuando También. esto se acabe por la relación con la gente. Bueno, era un ingeniero, un hombre que venía de otro lado, Claro. donde el contacto con la gente no era su fuerte. También creó, perdió muy poco, un 1% de votos Fernández, que hizo exactamente lo contrario, ¿no? Empezó a actuar como un presidente electo, más reunido con lo que se llama el círculo rojo, con los sectores de poder, y kirchnerizándose al final de la campaña. Exacto. Porque él había sido Alberto Fernández hasta las PASO, y desde las PASO hasta ayer tuvo un discurso más kirchnerista, hasta esa definición de Cristina y yo somos lo mismo, ¿no? Habrá Le tenido toca, esa le toca el evidencia. mismo día de las elecciones, Sí. el mismo día en el que había muerto Néstor Kirchner, ¿no? O sea, fue todo un símbolo el día de ayer, donde en cada discurso trataba Alberto Fernández de dar a conocer eso, ¿no? Recordar a quien había sido prácticamente su padre político. Su padre político, lo que dice Gaby es extremadamente importante porque Alberto se vio obligado hacia esta fecha de kirchnerizar su discurso, y la clave de todo esto, Silvia, es la siguiente: la figura central de la política argentina sigue siendo, incluso tal vez a pesar de ella misma, por más que sea un animal político formidable, sigue siendo Cristina Kirchner, porque polariza el campo político de un modo notable. Quienes la aman y quienes la odian, ¿no? Y quienes están en la vereda enfrente y que no están dispuestos a que ella sea parte del gobierno. Su pase de magia fue el haberse corrido en seguir estando sin estar. Ese fue su pase de magia distintivo y la gran estrategia que permitió que regresara el Partido Justicialista y el Frente de Todos al poder. No obstante, ella sigue siendo la figura central y ninguno se fue. Y ninguno está muerto y ninguno mató a nadie. Es lo que Claro. al principio. La grieta continúa y siguen polarizándose las dos figuras, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad las figuras políticas son emergentes de un corte sociológico de la sociedad argentina. Hay un sector de la sociedad que se siente representado y encuentra su canal de representación en Mauricio Macri por una parte, y por otro sector de la sociedad que es muy importante también y que es quien ha apoyado la forma de Frente de Todos, que se siente identificado con Cristina Fernández, con el peronismo y con otra forma de hacer política y ver el país, el mundo y la política en general, ¿no? Ese es el fondo de la cuestión. ¿Habrá tenido incidencia las dos instancias de debate para Yo esta creo que polarización? me da la No, impresión de que no. no hubo cambio No de hubo voto. Por ejemplo, Esper era una de las figuras Sacó más menos que importantes los votos menos blancos, votos, del ¿no? debate Claro. y quedó sexto. Quedó sexto, y recién leí un Twitter que me hizo reír, que dice, usó todos los fondos que le dieron de campaña Sí. porque los subsidios son malos si son para otros, pero cuando son para vos, claro, sacó menos Esper que los votos en blanco, Claro. que fueron muy pocos ayer, ¿no? En la Argentina. Yo digo, me quedé pensando en lo que Sí. decía Ignacio. ¿Cuánto tuvo que ver Juntos por el Cambio en que Cristina siguiera viva? No Cristina, tengas duda. Juntos por el Cambio construyó desde el primer día hasta el último toda su campaña contra Cristina, y lo que parecía que podía ser un éxito en las PASO le costó enormemente al país, y también para pensar la cuestión institucional, si una interna abierta donde no hay internas
tiene que seguir de la manera que está o solo tienen que ir a internas los partidos que van a competir, ¿no? Bueno, quien se pronunció anoche a través de las redes sociales, entre todos los políticos, fue el gobernador Juan Schiaretti, que hasta antes de las elecciones no tenía una definición concreta a quién le iba a brindar su apoyo. Si les parece, vamos a ver a continuación el tuit. Felicito a Alberto Fernández por el triunfo obtenido en las urnas y te reitero mi compromiso y el de Córdoba de trabajar juntos en la gran tarea de construir una Argentina entre todos y para todos. ¿Qué lectura podemos hacer de esto, Ignacio? El gobernador que se mantuvo neutral, que no quería decir a quién apoyaba, pero bueno, Alberto Fernández casi en el final de la campaña le pasó factura. Sí, totalmente. Mira, yo creo que las figuras centrales de la política argentina, por supuesto lo dijimos recién, quizás la que tenga mayor centralidad es Cristina Fernández, Mauricio Macri, Alberto Fernández y sin lugar a dudas el gobernador Juan Schiaretti. Sí. Y lo que vos ves con el diario del lunes, en el largo plazo y en estos últimos 4 años, el único acuerdo político de peso que se mantuvo hasta ayer, o hasta hoy si vos querés, es el acuerdo entre Mauricio Macri y Juan Schiaretti. ¿De qué se trata ese acuerdo? De que a cambio de sostener su posición de predominio en la provincia, y eso se vio reflejado con el 57% de los votos en la elección del 12 de mayo de gobernador, consagrándolo por tercera vez, se ve reflejado a nivel nacional con debilitar la unidad del peronismo y debilitar la posibilidad del ascenso de una tercera opción. Y ambos cumplieron. Ayer Labaña sacó el 6.2% de los votos y si se hubiera pronunciado Schiaretti a favor del Frente de Todos, sin duda los guarismos hubieran sido diferentes. Con lo cual, ese es el acuerdo de fondo que hay hoy en la política argentina y que funcionó. Lo que va a hacer ahora Schiaretti, librado de la carga, es, por supuesto, colaborar con el gobierno de Alberto Fernández desde el punto de vista institucional. Nada es gratis en esta vida. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el listo corta hizo una muy mala performance, pero bueno, era parte de la estrategia y no había otra opción más que eso. Y una cuestión de fondo, que yo te aseguro que el gobernador Schiaretti miraba Tele 8 el jueves por la tarde en la concentración del Patio Olmos, comparten el electorado. ¿Y sí? Bueno, de cada 10 votantes... Que el presidente ha sido el que más ayudó a la provincia de Córdoba, por eso vino tantas veces. Vos fíjate cómo tenemos algunas cuestiones trastocadas en la Argentina. Cuando se habla de federalismo, en realidad se cumplió la ley. El problema era que todos los gobiernos anteriores, Cristina, Néstor, Dualde, podemos ir hasta muy atrás, venían incumpliendo la coparticipación. Hizo falta un fallo de la Corte en el 2015 que lo terminó pagando Mauricio Macri por algo que había incumplido Cristina Fernández, que era el sostenimiento, el financiamiento del ANSES. Pero digo, Macri privilegió su relación. Los votantes cordobeses no olvidaron nunca a la expresidenta bailando mientras no mandaba la gendarmería a Córdoba esos días terribles del levantamiento policial. Me parece que... y ahí también se kirchnerizó Fernández. Porque Alberto Fernández había mantenido un discurso para con la provincia que lo terminó de quebrar el miércoles pasado cuando le volvió a pasar factura a Schiaretti y después dijo, bueno, yo no se lo voy a hacer pagar a los cordobeses. Me parece que los cordobeses hoy, cuando uno habla con el señor del taxi, con el kiosco, con el almacén, con todo el mundo, dicen, ¿y qué nos va a pasar ahora que volveremos a ser la isla? ¿Viste? Bueno, lo que todo ojalá hayamos aprendido algo de la historia, ¿no? Es muy importante lo que dice Gaby y no nos olvidemos del conflicto con esto que se denominó el conflicto con el campo, aquel conflicto con la 125, donde ahí hábilmente de la Sota y Schiaretti se corrieron del kirchnerismo y se pusieron en otro lugar y a partir de ahí, en aquel momento Unión por Córdoba, ahora Hacemos por Córdoba, comenzó a ganar elecciones en el interior de la provincia. Eso también te explica este acuerdo entre Macri y Schiaretti. O sea, la provincia de Córdoba tiene un corte sociológico que es muy particular, tiene que ver con un interior que es muy productivo, que está lejos de la dinámica de la política y vota de una manera Es raro porque dicen, la provincia gorila, todavía se la sigue llamando así, donde hace 20 años que gana el peronismo, pero el peronismo no logra ganar las nacionales. Es rara Córdoba. Es muy rara. Es rara. No, y aparte el lugar donde ocurrió la reforma universitaria, el cordobazo, con un voto conservador. Con un voto conservador es un lugar... desde Buenos Aires no le saben entrar, hablando mal y pronto, de Buenos Aires no le saben entrar. Hay que ponerse a estudiar. Hay que ponerse a estudiar. Ignacio, Gaby, muchísimas gracias por haber hecho este análisis hoy con nosotros. Las elecciones presidenciales terminaron, pero esto recién falta empieza. La transición. 31, ¿no? Son los días, parezco un canal de televisión de Buenos Aires. 40 años, escuchá. Pero 24 días, 44 para el cambio, si no son hábiles, 30 y pico de hábiles y 54 para el verano, chicos. Bueno. Ahí está, me quedo con ese dato. Hubo una placa ayer muy interesante. Muy divertida que incluía Gallardo, me meto
en el terreno de Mateo, pero hablaba de Marcelo Gallardo. Gracias, chicos.